Curso gratuito de uso del osciloscopio. Lección 1. Sondas pasivas. En este video aprenderemos sobre sus características, accesorios, cómo están construidas, limitaciones, coeficientes de atenuación, compensación y en general cómo utilizarlas correctamente y los cuidados que debemos tener para extender su vida útil. Las sondas pasivas, como esta de aquí, no requieren de ningún tipo de batería o fuente de alimentación externa y suelen estar constituidas a lo sumo por resistores, capacitores e interruptores, como veremos más adelante. Además, son muy populares dada su sencillez y bajo costo, ideales para realizar mediciones de propósito general, aunque su ancho de banda, es decir, el rango de frecuencias que podemos medir con ellas, está limitado en comparación a otras opciones que encontramos en las sondas activas, y si logro agenciarme unas cuantas, en el futuro haré un video aparte sobre ellas. Estas sondas tienen 4 partes como mínimo, que son la punta, el caimán de tierra, el cable coaxial y el conector BNC, pero también un montón de accesorios que son súper útiles. Empecemos por la punta y el caimán de tierra, en inglés llamados probe tip y ground lead. Podría decirse que la punta es el positivo de medición y el caimán el negativo de medición, y son los dos elementos que usaremos para medir la tensión en nuestro circuito, porque sí, el osciloscopio es un instrumento de medición de tensión, aunque podremos utilizar algunos truquitos para medir otras cosas, pero eso es tema de otro video. A muchas personas les gusta clavar la punta de la sonda en los protoboards y esto está muy mal hecho. Podríamos terminar partiendo la punta si golpeamos por accidente la sonda, o también dañar el propio protoboard, y aunque yo a veces hago eso bajo mi propia responsabilidad, no se debe hacer, ténganlo en cuenta. Así como está, la punta sirve para hacer mediciones sobre circuitos grandes, espaciosos y ordenados. Y lo digo porque este anillo, al igual que el caimán, están conectados a la tierra del osciloscopio, la cual también es nuestro negativo de medición, por así decirlo. Y si intento hacer mediciones en circuitos con muchas patillas, componentes muy cercanos entre sí, cables sueltos y cosas por el estilo, puedo terminar haciendo un cortocircuito contra el anillo. Para evitar esto, utilizamos este accesorio, en inglés llamado Probe Tip Insulator, que cubrirá el anillo y gran parte de la punta, y de esta forma cualquier medición se hará de forma mucho más segura. Similar al anterior, existe otro tipo de accesorio en inglés llamado IC Tip Insulator, y la forma que tiene nos permite medir sobre los pines de los circuitos integrados sin riesgo de hacer corto con los pines aledaños. Este accesorio está diseñado para entrar en sondas con anillo de 5 milímetros de diámetro, pero este otro para 3.5 milímetros, ya que existen sondas de distintos tamaños. Y si mal no estoy, existen también de 2 milímetros, pero las sondas más comunes vienen a 5 milímetros. Regresando al anillo, no es que esté diseñado para generar cortos accidentales, porque en él podemos poner esta pieza resortada, en inglés llamada Probe Tip Ground, y ahora tenemos positivo y negativo de medición muy cerca. Si yo quisiera medir, por ejemplo, el ruido de la tensión de salida de una fuente de alimentación y midiera directamente con el caimán, el bucle formado por el caimán actúa como antena y captará señales de muchos sitios del laboratorio distorsionando la medición. Por eso este accesorio es tan útil. El bucle generado por él es muy pequeñito y no captará prácticamente nada que no sea la tensión de salida de ese circuito. Con el accesorio instalado ya no necesitamos el caimán y podemos desconectarlo, solo háganlo con mucho cuidado y desde la base. Si en vez de medir puntualmente quiero medir y amordazar un elemento para mantener la unión fija, puedo añadir este accesorio llamado caperuza, en inglés sprung hook, que después de insertar firmemente, ahora tenemos un gancho muy útil para mantener la sonda conectada a cables, patillas de componentes, puntos de prueba, etc. Ahora va uno de los más útiles a mi parecer, y son los anillos de identificación de canal, o en inglés Channel Identifier Rings. Y como indica su nombre, al ponerlos tanto en un extremo como en otro, sabremos a qué canal pertenece cada sonda sin tener que seguir el cable hasta el osciloscopio cada que queramos saberlo. Cuando más adelante hagamos la denominada compensación de sondas, será importante mantener cada sonda en el canal con el que se hizo el proceso. Hablando de compensación de sondas, para realizar este proceso tenemos un destornillador de nylon
o en general algún material no conductor de electricidad, en inglés llamado Adjustment Tool. Por último, tenemos el conector BNC macho que va al BNC hembra en el osciloscopio. Para hacer correctamente la conexión, igualamos el pin en el osciloscopio con la ranura en la sonda. Luego deslizamos hasta el fondo y giramos hacia la derecha hasta que sintamos que encaja. Eso es todo. Unas características importantes de las sondas son el coeficiente de atenuación, la red de compensación, la impedancia de entrada y el ancho de banda, y todo eso se explica analizando el diagrama interno de una de ellas con coeficiente de atenuación 1x, que ya en breve veremos de qué se trata. Idealmente tenemos nuestra punta y caimán de medición conectados directamente al osciloscopio, pero como nada es ideal en la vida, el osciloscopio tiene internamente un resistor y un capacitor, de valores estándar 1 megomio y 15 picofaradios, formando un filtro pasabajas, ya que a altas frecuencias el capacitor se comporta como un cortocircuito, llevando la tensión que deseamos medir a tierra. Además, el cable coaxial que conforma la sonda es una línea de transmisión, que atenúa y desfasa la señal que entra a ella dependiendo de su construcción y la frecuencia a la que se trabaje. Para el nivel de este curso, solo nos basta con saber que los cables coaxiales poseen un capacitor parásito entre su alambre en el núcleo y la malla de tierra, que vamos a representar como C-cable. Si asumimos que la línea de transmisión es ideal, podemos simplemente cambiarla por dos cables, y el capacitor del cable coaxial queda en paralelo con el capacitor del osciloscopio, por lo tanto se suman. Para observar su comportamiento vamos a simular en LTSpice el siguiente circuito. En la parte superior se encuentra un circuito de ejemplo sobre el que deseo medir, un simple divisor de tensión alimentado por una fuente de tensión de 1 voltio y frecuencia variable, y mi tensión de salida ideal estará sobre R5. En la parte inferior se encuentra el mismo circuito, pero añadiendo la red RC que llevamos hasta ahora, donde la tensión de salida real estará sobre la entrada del osciloscopio, y el capacitor del cable se suma al de entrada del osciloscopio, asumiendo que es de unos 85 picofaradios para completar fácilmente 100 picofaradios, pero eso depende netamente del tipo y longitud del cable. Empezando con 1 kHz, como bien dicen los parámetros de simulación, las gráficas de tensión ideal y real se muestran a la derecha, que son prácticamente iguales. Para 100 kHz se empieza a apreciar una ligera caída de amplitud y ligero desfase. Si nos vamos hasta 10 MHz, la pérdida de amplitud es abismal, al igual que el desfase. Y aquí se ve reflejado el ancho de banda de esta sonda. Medir a frecuencias así de altas es impensable. Aquí no termina la cosa. Regresemos a 1 kHz y reemplacemos los resistores por unos con resistencia 100 veces mayor. Por teoría de los divisores de tensión, la tensión de salida debería ser la misma, pero al analizar la gráfica tenemos una pérdida importante de tensión, ya que el resistor interno del osciloscopio genera el denominado efecto de carga, ya que al estar en paralelo con el resistor que quiero medir, modifica su valor efectivo y daña totalmente el comportamiento original del circuito. Aparte de todo, a 10 MHz esto ya es un chiste, ya que este efecto de carga también modifica la frecuencia de corte del filtro pasabajas y por ende el ancho de banda de la sonda. Vamos de mal en peor. Para verlo más claramente, hice un diagrama de Bode desde 100 Hz hasta 1 GHz para dos circuitos, uno con los resistores originales, gráfica amarilla, y otro con los resistores 100 veces mayores, gráfica azul. Evidentemente, la gráfica azul tiene una ligera atenuación en bajas frecuencias, y su ancho de banda es muchísimo menor. La solución a gran parte de nuestros problemas se encuentra con una sonda pasiva con coeficiente de atenuación 10x, que añade en serie a la línea de transmisión un resistor y un capacitor en paralelo. Para este caso será de 9 megohmios y el capacitor suele estar en el orden de unidades o decenas de picofaradios. En DC, los capacitores se comportan como circuitos abiertos, y ahora la resistencia vista desde la punta hacia el osciloscopio es de 10 megohmios, sumando en serie 9 megohmios con 1 megomio, reduciendo considerablemente el efecto de carga. Sin embargo, se está formando un divisor de tensión que atenúa la señal medida 10 veces, por eso se llama 10x,
Y de hecho es ideal para medir tensiones altas, porque si medimos, por ejemplo, 100 voltios, el osciloscopio solo recibe 10, es más seguro, aunque debemos configurar el osciloscopio para que sepa que estamos usando una sonda 10X y automáticamente multiplique por 10 los datos que mide para observar en pantalla la tensión que efectivamente estamos midiendo. Ahora simulemos los dos tipos de sondas, usando un capacitor de entrada de 11.11 picofaradios. Luego entenderán por qué ese valor en concreto. De aquí en adelante verán que las señales medidas por el osciloscopio usando la sonda 10X estarán artificialmente multiplicadas por 10 para revertir la atenuación. Analizando la gráfica, esto es bastante favorable, ya que redujimos el efecto de carga y aumentamos el ancho de banda. Si se me ocurre simular dos ondas 10X, pero esta vez con un capacitor de entrada mayor y menor a 11.11 picofaradios, el desastre ocurre. Para entenderlo, veamos la función de transferencia de esta sonda, que no es más que un divisor de tensión entre impedancias. Aplicando álgebra, la función de transferencia queda de la siguiente forma. Pueden detener el video y analizar todo el desarrollo. Lo importante es ver que tiene una ganancia K, un cero simple y un polo simple. Si hacemos un diagrama de Bode, pero variando el valor de Cin, la sonda se comporta como una especie de filtro pasa-altas o pasa-bajas. Pero observen la gráfica cian, es un filtro pasa-todo, es decir, que deja pasar la señal tal cual, que es lo que nosotros buscamos. Y adivinen para qué valor ocurre eso. Pues sí, para 11.11 picofaradios. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Si en la función de transferencia digo que el resistor del osciloscopio es de valor R, el de entrada será 9R para una sonda 10X. Además, si digo que el capacitor de entrada es de valor C y de adrede que el del osciloscopio más el del cable es de valor 9C, puedo reemplazar estos valores en la función de transferencia para encontrar que se vuelve constante. Ya no depende de la frecuencia y se ve claramente la atenuación de 10 veces. De hecho, por eso es que Cin de 11.11 picofaradios da la respuesta plana en el diagrama de Bode de antes, porque 9 por 11.11 picofaradios da 100 picofaradios, que es justamente la suma del capacitor del cable con el del osciloscopio. Conociendo el capacitor del cable y el del osciloscopio, puedo calcular qué valor debo poner en el capacitor de entrada para lograr esa función de transferencia constante. Pero, oh sorpresa, esos dos capacitores no son fáciles de medir. Además, varían según muchos parámetros no ideales. Por eso añadimos el denominado capacitor de compensación, que es un capacitor variable al cual podemos acceder fácilmente y que ajustaremos manualmente hasta que Cin sea 9 veces la suma de estos tres capacitores en paralelo. Un diagrama de Bode de la respuesta al escalón de una sonda perfectamente compensada, gráfica en amarillo, versus una para distintos valores de capacitores de compensación, gráfica azul, nos muestra la importancia de compensar correctamente. De no hacerlo, deformaremos las señales que queremos medir, y por eso a continuación vamos a realizar este proceso. Primero conectamos la sonda al canal donde vamos a usarla de aquí en adelante, y para eso nos apoyamos de los anillos identificadores de canal. En este caso será el amarillo o canal 1. Conectamos la punta con la caperuza a este pin que todos los osciloscopios tienen, que genera una señal cuadrada de 1 kHz, y el caimán podemos conectarlo a este otro pin o dejarlo al aire. Total, los dos elementos van a la tierra del osciloscopio. Esta sonda, al igual que algunas otras, tiene un interruptor para seleccionar entre 1X y 10X. Para 10X no actúa de ninguna forma sobre la sonda, pero para 1X este interruptor cortocircuita a Rin y Cin, eliminando todas las características de la sonda 10X. Por eso no tiene sentido hacer ajuste de compensación en una sonda 1X. No hay forma de hacer relaciones de 9 veces tal cosa para aplanar la respuesta en frecuencia y todo eso que vimos antes. Por esta y un par de razones más, siempre que puedan utilicen sondas 10X. Por ahora vamos a decirle al osciloscopio que vamos a conectar una sonda 10X. Para eso entramos en las configuraciones del canal y seleccionamos 10X para el coeficiente de atenuación. Aunque existen osciloscopios que pueden detectar automáticamente el coeficiente de atenuación de una sonda, que también debe ser compatible con ese tipo de osciloscopios. No es lo más común.
Luego presionamos el botón Auto, que ajustará automáticamente todo para realizar el ajuste. Y aunque a mí no me gusta utilizar este botón, lo hago de esta forma porque en próximos videos aprenderemos a configurar el osciloscopio manualmente. Esta sonda tiene el capacitor de compensación en esta zona, pero otras lo tienen cerca al conector BNC. Ahora tomamos el destornillador que vimos anteriormente y giramos lentamente el tornillo del capacitor de compensación hasta que la transición sea lo más rápida y recta posible. Podrían ser mucho más quisquillosos y realizar este proceso con medición de sobrepico, tiempo de subida y muchas cosas más, pero a mi parecer es más importante saber hacer una medición y todo lo que esto implica que preocuparse por hacer una compensación extremadamente precisa. Para concluir, como lo habrán notado, nadie me paga por hacer este curso y además es gratuito para ustedes con la calidad profesional de uno de pago. Así que, si desean que lo siga haciendo, les agradecería un montón que lo apoyaran con likes, comentarios, compartidos, suscripciones, etc. Por ahora les agradezco por ver este video y nos veremos en los próximos. Chaito.